nódulos que nosotros podemos palpar que aparecen solo en un periodo menstrual, o las mamas a veces están mucho más sensibles. Entonces esto nos podría hacer confundir. Luego le preguntamos igual algunos antecedentes importantes, como si es multípara, es decir, ha tenido hijos, si es nulípara, no ha tenido hijos, si es una paciente mayor, si ya se encuentra en la etapa de menopausia. Y una vez establecido todo esto, podemos iniciar con el examen. No hay que olvidar, antes de tocar a nuestra paciente y después, siempre hacer asepsia y antisepsia. Agarran un poco de alcohol en gel y se colocan a sus manos. Tengo que anotar que en este caso yo voy a hacer el examen con guantes porque estoy utilizando las maquetas. Sin embargo, en un paciente real, nosotros no tenemos que usar guantes, tenemos que hacer el examen con la mano desnuda. Entonces, este examen consta de 3 partes, que son la inspección, la palpación y la exploración ganglionar. A la inspección tenemos una inspección pasiva y una inspección activa. La inspección pasiva la hacemos con nuestra paciente sentada en la camilla, con los brazos completamente relajados y sin hacer ningún tipo de posición. Entonces nosotros simplemente vamos a observar. Sin embargo, para la exploración activa, entonces para la inspección activa nosotros le pedimos a nuestra paciente que se pare y le vamos a pedir que haga para poder evaluar también las mamas en estas posiciones. Por ejemplo, le pedimos que ponga los brazos en la cadera, primero sin hacer fuerza, los brazos encima de la cabeza. Luego le pido a mi paciente que suba los brazos encima de la cabeza, que junte las patas y haga un poco de presión. Y por último le puedo pedir que apoye los brazos sobre una superficie, sobre alguna silla, para poder evaluar lo que son las mamas cuando estén en posición colgante. Entonces, a la inspección, muchas gracias, Ale. A la inspección, lo que yo tengo que evaluar es cualquier tipo de signo que yo pueda encontrar a simple vista. Puedo evaluar cualquier retracción, cualquier cicatriz, cualquier nodulación. Tengo que evaluar la simetría de las mamas. Generalmente una mama es más grande que otra fisiológicamente, pero podemos evaluar si hay alguna tumoración muy evidente, si hay polimastia, que es la presencia de más de una mama, puede estar toda la mamaria, o la epitelio, que es la presencia de todas veces una patología frecuente, igual a lo largo de toda la línea mamaria, que va desde la axila hasta la cara interior del muslo. También podemos ver algún tipo de cicatrices, o por ejemplo, hay pacientes que presentan lo que es amastia, que es la falta de una de las mamas. Y aquí nos vamos a colaborar con los antecedentes de la paciente. Puede ser que sea un defecto congénito, o puede ser que ésta haya sufrido alguna neoplasia previa, que le haya causado que el tratamiento sea una mastectomía. Entonces, por eso son importantes también los antecedentes. Vemos también un poco lo que es el plexo venoso superficial, ver si hay alguna dilatación, alguna ingurgitación evidente. Generalmente en las personas de tez más clara esto puede ser más visible. También hay que recordar hacer la inspección de lo que es la región del pezón. Generalmente suele ser de color un poco más oscuro que el resto de la piel, y lo que vamos a evaluar son las 5 Ds. La descarga, para ver si hay algún tipo de secreción por el pezón a simple vista. Puede ser la descarga sanguinolenta, que se llama telorragia, y nos podría indicar algún proceso neoplásico subyacente. También podría haber la telorrea, que es la secreción purulenta, que nos podría hablar de una mastitis subyacente, o la galactorrea, que es la secreción láctea por el pezón. Y es fisiológico cuando se presenta en mujeres en etapa grávida o de gestación, pero es patológico en todas las personas que no están en esta etapa, y se podría deber a patologías que presenten un aumento de la prolactina. En el pezón vemos lo que son entonces las 5 Ds. La primera es la descarga.
Luego evaluamos la depresión. Si es que hay algún tipo de depresión en el pezón, evidente. La decoloración, es decir, si el pezón está de un color diferente, está mucho más claro, mucho más oscuro, nos podría orientar también a algún tipo de patologías. Los cambios dermatológicos, aquí podemos ver un signo, algo importante que se llama la enfermedad de Paget, que son cambios dermatológicos, una dermatitis alrededor del pezón, y nos podría estar hablando, generalmente es una manifestación superficial de lo que es un carcinoma ductal subyacente en la mama. Y por último está la desviación del pezón. El pezón puede estar desviado, puede estar invertido, y en caso de que esté invertido el pezón, igual tenemos que hacer la correlación con los antecedentes. Si es que es un defecto congénito o generalmente, y en la mayoría de los casos, suele orientarnos más hacia una patología maligna subyacente. Ya. Entonces, ahora que hemos acabado lo que es la inspección, la parte de la inspección tanto pasiva como activa, vamos a pasar a la parte de la palpación. En esta parte le pedimos a nuestra paciente que se localice echada en la camilla, y en este caso, repetirles que yo estoy usando guantes y le estoy poniendo talco a la paciente, entre comillas, porque se trata del caso de una maqueta. Sobre todo en este examen tenemos que cuidar mucho lo que es el pudor de la paciente. Como este examen se hace bilateral y comparativo, tanto en la inspección, en la palpación y en la parte ganglionar, nosotros vamos a cubrir con una sabanilla la parte que no estemos explorando. Entonces cubrimos. Para la palpación yo voy a usar la técnica que con el pulpejo de los dedos voy a ir palpando. Pero aquí tenemos, antes de empezar con cada una de las técnicas, tenemos que mencionar algo bien importante, que es que la técnica debe hacerse haciendo una presión suave con los dedos y de forma continua. Es decir, que una vez que yo empiezo a palpar, debo proseguir haciendo movimientos milimétricos sin levantar las manos. Es decir, yo no puedo empezar a hacer esto, levanto, me voy a otra región, vuelvo a levantar, me voy a otra región. Tengo que hacerlo continuo, porque yo al levantar, si es que yo levanto al hacer la palpación, lo que hago es que me voy a ir perdiendo áreas. Y qué tal la casualidad que justo en el área en la que he levantado había una masa, había un nódulo que yo me estoy perdiendo. Ahora, aclarado esto, entonces vamos a pasar a las 3-4 técnicas que existen. La primera es la técnica vertical. Me olvidé mencionarles que primero para localizar cualquier tipo de patología, lo que yo voy a hacer es dividir los cuadrantes de la mama. Voy a trazar una línea que pasa por el pezón, que va a ir vertical, y otra línea horizontal. Y voy a dividir la mama en lo que es un cuadrante superior interno en esta región, un cuadrante superior externo en esta región, un cuadrante inferior interno y un cuadrante inferior externo. Y no tenemos que olvidarnos de lo que se considera el quinto cuadrante, que es la región que se extiende hacia la axila, que es la región de la cola de Spence. También hay que recordar que la extensión de la mama va desde la segunda a tercera costilla, generalmente, pasa por el borde esternal y llega hasta la línea medio axilar, perdón. Entonces, una vez habiendo delimitado todo lo que son la región mamaria, ahora sí puedo proceder a la palpación. La primera técnica que tengo es la técnica vertical, donde yo voy a ir en forma descendente y luego ascendente, palpando todo lo que es la región mamaria. Entonces, puedo empezar interno o externo, generalmente es mejor hacerlo internamente, y voy palpando. Igual con movimientos circulares, haciendo una ligera presión hasta abajo y luego hasta arriba. Luego otra vez me voy hasta abajo y luego hasta arriba. Así hasta completar todo lo que es el contorno de la mama. Y no tengo que olvidarme hacerlo también en la región de la cola de Spence. Luego está la técnica concéntrica, donde yo voy a
formar una espiral desde la parte externa de la mama, yéndome cada vez más hacia adentro hasta el pezón. Entonces yo empiezo externamente y voy palpando de forma radiada, de forma espiral. Llego y me voy más internamente, un poco más internamente. Y así hasta llegar a la parte del pezón. Igual no tengo que olvidar hacer la palpación de la cola de Spence. Luego tengo la forma radiada, que voy a ir desde la periferia de la mama hacia la región del pezón, formando líneas como si fuera una rueda. Entonces voy palpando desde la periferia hacia el pezón. Muchos autores afirman que esta técnica no es muy buena porque si se fijan, al yo llegar al centro del pezón, ligeramente voy levantando para volver a hacer lo que es la forma radiada. Entonces podría estarme perdiendo áreas donde pueden haber patologías. Pero es bueno que la conozcan. También puedo hacerlo una vez que he acabado, desde el pezón hacia la periferia una vez más. Y tampoco olvidar la región de la cola de Spence. Tenemos una última técnica que nos puede ayudar en cuestión de mamas muy grandes, que es la técnica bimanual, donde yo voy a colocar una mano debajo de la mama de la paciente, haciendo un poco de presión hacia arriba, y con la otra voy a palpar todo lo que es la región superior. Y luego contralateralmente. Hago un poco de presión desde arriba y palpo todo lo que es la zona inferior de la mama. Inclusive podemos pedirle ayuda a la paciente y que ella con una mano nos detenga hacia arriba o hacia abajo. Y nunca olviden la región de la cola de Spence. Y por último tenemos que hacer, y no se tienen que olvidar, de que esto incluye la palpación del pezón. Y en la región del pezón yo lo voy a hacer con la técnica de pinza, es decir, voy a colocar mis manos acá y voy a hacer una pequeña compresión, primero horizontalmente y luego verticalmente, para ver si hay algún tipo de secreción. ¿Qué cosas podría encontrar a la palpación? Todo lo que son nódulos o masas o tumoraciones. Y aquí puedo hacer una pequeña diferencia en lo que son las características de los nódulos benignos y las características de los nódulos malignos. En los nódulos benignos yo los voy a encontrar. Primero, una característica importante es que van a ser dolorosos a la palpación. Van a ser de una consistencia suave, pero firme. Cuando yo los mueva, me voy a dar cuenta de que son móviles. También tienen la característica de que en su mayoría son bilaterales, es decir, que los voy a encontrar en las dos mamas. También van a ser de bordes muy regulares y pueden tener la característica de que fluctúan con el periodo menstrual, es decir, aumentan de tamaño o se vuelven más dolorosos o inclusive solo se presentan durante la etapa del periodo menstrual. Sin embargo, en una tumoración maligna, lo que yo voy a encontrar va a ser una masa completamente indurada, de bordes muy irregulares, espiculados o en forma como que radiada de una estrella. No van a presentar sensibilidad, es decir, que nuestra paciente no va a sentir dolor cuando los palpemos. Van a estar muy adheridos a planos profundos y generalmente son unilaterales. Entonces, una vez que hemos acabado con la inspección, palpación de lo que es un lado de la mama, nos vamos al otro lado, cubrimos con la sabanilla la mama que no estamos explorando y volvemos a realizar las técnicas. Es importante añadir que no hay que hacer todas las técnicas, ustedes tienen que elegir solamente una que les convenga y realizar solamente esta, es para que las conozcan. Ya. Entonces, una vez acabado lo que es la palpación, pasamos a la última parte, que es la exploración ganglionar. Para esto yo voy a usar una técnica que les voy a demostrar ahorita con mi modelo, que es que le pido a mi paciente, puede ser parada o sentada, de preferencia sentada porque es más cómodo para ella, que por ejemplo yo voy a pedirle que me tome de la mano, voy a atraer un poco su mano haciendo un poco de fuerza y resistencia hacia mí y voy a
proceder a la palpación, que les voy a mostrar en lo que es la maqueta para que se vea mejor. Gracias, Alba. Entonces, para la exploración ganglionar, lo que yo voy a hacer es evaluar la cadena central, que consta de los pectorales anteriores, que se localizan en esta región, los subescapulares posteriores, que se localizan más posteriormente, y los laterales externos, que están en la línea medioaxilar. También puedo evaluar lo que son los infraclaviculares, supraclaviculares y la región mamaria interna. Entonces, para los infraclaviculares y supraclaviculares, le pido a mi paciente que eleve los hombros y los ponga hacia adelante y hacia arriba, para formar yo un hueco en el que pueda hacer mejor la exploración. Y voy a ir palpando con la técnica de 3 dedos que hemos aprendido en la habilidad anterior, y infraclavicular. Aquí puedo encontrar un ganglio importante, que es el ganglio centinela en el lado derecho, que me estaría hablando de alguna neoplasia subyacente en la región mamaria. Luego evalúo la región pectoral anterior, a un costado de la mama, los ganglios axilares laterales externos, en el hueco axilar y a lo largo de la línea axilar media, y también desde el hueco axilar, para evaluar bien los ganglios axilares, me puedo ir un poco hacia la cara interna del brazo. Por último, voy a evaluar lo que son los ganglios submamarios e inframamarios, y con eso acabaría el examen. Entonces, con esto habríamos acabado el examen, pero algunas consideraciones importantes que no se tienen que olvidar, que es que al hacer la evaluación ganglionar, yo tengo que evaluar mis 7 características que ya hemos aprendido en la habilidad anterior, que son la ubicación de los ganglios, el tamaño, los bordes, si son regulares o irregulares, si presenta dolor a la palpación o es indoloro, la forma, la superficie que presentan, la consistencia, si son duros, pétreos o más blandos, y la adherencia a planos profundos. Algo igual que yo puedo poner en lo que es, si es que encuentro algún hallazgo, que yo puedo notar el número de los ganglios que yo encuentro en toda la mama. Después, algunas igual tienen que saber son las características que nos orientan más a una sospecha de malignidad en los hallazgos que encontremos. Si es que yo encuentro una lesión, como ya hemos explicado, sería una tumoración, un nódulo o un ganglio palpable, que yo lo encuentre primero indoloro, generalmente unilateral, los profundos, es decir, no va a ser móvil, de consistencia dura, pétrea, que no va a presentar sensibilidad y que los contornos van a ser muy irregulares o estipulados. Esto se puede, signos que nos orientan más a sospechas malignas podrían ser también la depresión de la piel mamaria. Esto es porque el tejido neoplásico subyacente va a retraccionar lo que es la piel. Algo que podemos encontrar igual es la piel naranja, que es el cambio de coloración de la piel a un tono mucho más oscuro y con los poros como que más dilatados, similar al aspecto de la piel de una naranja. La inversión del pezón, la presencia de telorragia, todo esto nos orientaría a patologías un poco más malignas. Y en este caso, la semiología es muy importante para la sospecha. Sin embargo, yo no puedo hacer como tal un diagnóstico. Entonces, algo interesante que pueden saber es que si yo tengo la sospecha, podría pensar en pedir, o también se piden de rutina, 2 exámenes importantes que los tienen que conocer, que son la mamografía y la ecografía. Y lo que tienen que saber es en qué pacientes pedir una y en qué pacientes pedir la otra. Y aquí hacemos un punto de corte con la edad. Vamos a pedir una mamografía cuando nuestra paciente sea mayor a 35 años.
Y vamos a pedir una ecografía cuando nuestra paciente sea menor a 35 años. Esto es por las características del tejido de las mamas más jóvenes, que no me van a permitir ver lo que son hallazgos cuando yo haga una mamografía, pero sí en una ecografía. Entonces, mínimamente ese detalle lo pueden conocer. También tienen que tener en cuenta que si ustedes tienen una sospecha, como hay mucha prevalencia de patologías malignas en lo que son esta región, ustedes no pueden hacerle conocer a la paciente su sospecha como tal o usar palabras mayores como lo que son un cáncer, una neoplasia, hasta que hagan estudios mucho más avanzados, incluso interconsultas con lo que son oncología. Entonces, si es que han encontrado una sospecha, tratar de pedirle exámenes complementarios, tal vez decirles que han encontrado algún hallazgo que les gustaría investigar, pero las pacientes generalmente, si ustedes les hablan de patologías como en las neoplasias, se asustan, pueden ya no volver a consulta, entonces cada quien tiene su proceso de procesar ese tipo de cosas. Entonces, con todas estas recomendaciones, habríamos acabado el examen de la región mamaria. Le informamos a nuestra paciente nuestros hallazgos. Si hay que realizarle algo más, le pedimos que se vista y nos hacemos la correcta asepsia después de haber finalizado el examen. Y con esto habríamos acabado. Bueno, chicos, ese ha sido el video. No sé si se ha logrado entender todo. Si hay alguna duda, alguna pregunta de este tema. Muy bien, chicos, si no hay preguntas en relación al tema, bueno, que tienen que les amplíe. Vamos a continuar entonces con esto que es el cierre de hoy. Para esto voy a empezar a compartir mi pantalla en un minuto. Bien, ya se está viendo, ¿no? ¿Se ve la presentación? Sí. Muy bien. Muy bien, vamos a entrar entonces en lo que es el cierre de la glándula mamaria. Un examen muy importante en el cual debemos prestar toda la atención necesaria para examinar una sola vez, de preferencia, y no volver a reexaminar nuevamente al paciente. ¿Bien? Entonces, ese es siempre nuestro propósito, es que cada uno de ustedes pues desarrolle estas destrezas, esté preparado para realizar el examen físico de mañana cuando ya sean médicos generales. Con esto, con responsabilidad y respeto a la dignidad de la persona. ¿Sí? Entonces, esta imagen es lo que se ve, pues es la imagen de la glándula mamaria, ¿no? La diferencia es que pues, no parece haber ninguna alteración a simple vista, ¿no? Y en la otra mama, en la imagen de la derecha, pues sí parece haber alguna alteración, un aumento de volumen, ¿no? La piel está más engrosada, los poros están más dilatados, el pezón está más hundido. Lo que hace es suponer que la imagen de la izquierda pues corresponde a mamas normales de una mujer adulta y la de la derecha pues también es probablemente una mujer adulta, ¿no? ¿Sí? ¿No? Y que
ahora sí, probablemente o presumiblemente estamos frente a un problema cancerígeno, ¿no? Un neoplasma, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué te impresiona? ¿Te impresiona como algo maligno, ¿no? No estamos aseverando nada, eso es sumamente importante. Entonces, esto viene nuevamente, recordando aquello que habíamos hablado en las primeras clases, nosotros vemos pasar los autos, vemos pasar los aviones, vemos pasar los pajaritos, qué sé yo, ¿no? Pero nosotros como médicos, además de ver, tenemos que observar, fijarnos detenidamente, fijar nuestra vista detenidamente para observar qué alteraciones más está presentando esta mama. Si la mama izquierda es similar a la mama derecha, si una es ligeramente más aumentada de volumen y la otra menos aumentada de volumen, si está congestiva, si hay dilataciones venosas, bilaterales, sabemos probablemente a una madre lactante, ¿no? Unas mamas de una madre lactante. Pero si es en un solo lado, probablemente estaremos frente a un proceso. Vamos observando y vamos escribiendo todo lo que podamos encontrar en esa, ¿no? O ir descartando, ¿no? Y lo otro, cuando se la no oímos, ¿no? Igual lo mismo, oímos el ruido, el cantar de los pajaritos, el ruido de los aviones, pero no estamos escuchando. Y escuchar justamente significa eso, ¿no? Prestar atención, a ver qué me está diciendo, interiorizando, responder en consecuencia, ¿no? La paciente ya nos habrá mencionado que tiene muchos factores de riesgo, vamos a ver un momentito, nos habrá mencionado que está más allá, está varios meses de persistencia, uno desaparece, está empeorando, ¿no? Que tiene tales síntomas, etc. ¿Sí? Entonces, pongamos mucha atención cuando vamos a hacer el examen físico a nuestras pacientes, a todo paciente. ¿Sí? Y por favor, para la última, al finalizar, esta actividad, vamos a complementar todo lo que han aprendido del examen físico de la mama, que eso es importante. Bien, en los objetivos de aprendizaje, entonces, vamos a hablar de una introducción, vamos a hablar sobre esta mama femenina, la masculina, vamos a ver las axilas, ¿no? Las técnicas especiales para el examen, ¿no? La autoexploración de la mama, cómo debemos registrar la exploración física de las mamas y las axilas una vez realizado el examen. Vamos a hacer una breve síntesis o conclusiones respecto a esto. Decimos, ¿no? En la adolescencia, pues en la pubertad, adolescencia, etcétera, las mamas tienen una forma cónica, ¿no? Cuando ya va avanzando la paciente, entrando en una etapa de adultez o de adulta joven, adulta mayor, qué sé yo. Entonces veremos esta configuración, unas mamas más bien, a diferencia de las de la pubertad, son cónicas, decíamos, con los pezones apuntando abajo y hacia afuera, ¿no? Veremos estas mamas que son más redondeadas, ¿no? Y un poquito más voluminosas, ¿no? Y eso va a depender de muchas, perdón, antes de pasar eso, y en la ancianidad y en la tercera edad o en la vejez, como quieran, más allá de los 50 años, 60, en general, van a empezar a ir perdiendo el tejido graso y el tejido glandular por la falta de este estímulo hormonal que ha cesado, esa deprivación hormonal secundaria a la menopausia, que es la cesación de la función ovárica, reproductiva y todo aquello. Entonces, sin embargo, todas estas alteraciones, les decía, estas proporciones van a ser hormonodependientes, ¿no? Es decir, durante el embarazo hay un estímulo tenso, hormonas sobre otras, ¿no? El estrógeno sobre la progesterona, la progesterona sobre los estrógenos, dependiendo de qué momento estamos evaluando, ¿no? Dependerá también en la nutrición, ¿no? Si la paciente está bien nutrida, malnutrida, o una nutrición normal, ¿no?
la edad de la paciente, hemos mencionado hace un momentito, ¿no? La suplementación exógeno de hormonas, ¿no? Con una justificación de alguna patología que podría estar causando en los pacientes, que generalmente hace por cortos periodos, ¿no? O cuando se lo utiliza pues por razones de comillas, ¿no? De planificación familiar, ¿no? Que en realidad, bueno, paréntesis ahora, estas regulaciones de la fertilidad, ¿no? Y esto, pues, hay pacientes que van tomando por meses, años, los estrógenos o los anticonceptivos y pues van a tener algunos cambios en el, ¿no? Y la menopausia, lo que decía, donde ya hay una atrofia del tejido glandular que es gradual y progresiva, conforme más se que la paciente va a ser más atrófica la glándula, pues, ¿no? Y en la mamá adulta, ¿no? Puede ser generalmente blanda, dolorosa, glandular, abultada, ¿no? Esto es muy importante, ya que va a ir aumentando más bien la sensibilidad al llegar la menstruación, los días previos y durante la menstruación, de tal suerte que va a ser muy sensible, la mama se vuelve turgente, congestiva, aumenta ligeramente el volumen, más muchas pacientes, vamos a hablar así, pues tienen insensibilidad o intolerancia, ¿no? Hipersensibilidad, por tanto, intolerancia incluso a la ropa interior, ¿no? Al brasier, sostén que se utiliza, y que pues se les incomoda bastante, ¿no? En algunas más que en otras pues en general bien, ¿no? En lo que es capaz la mayoría. Por lo que la explotación de las mamas siempre después del inicio de la menstruación, ¿no? Porque si están dolorosas, sensibles, si uno toca y una masa que está ahí agrandada, pues habrá que a los 7 días, porque esa evaluación que hemos hecho en ese momento capaz no sea la más adecuada por este contexto, que uno va a dar falsos hallazgos de signos y síntomas que podría tener la paciente, ¿no? Y en relación al drenaje, la mayoría, como se puede observar, ¿no? La linfa va a drenar en los ganglios centrales de la axila, el primer término. Por eso que una vez que nosotros valoramos la glándula mamaria, debemos inmediatamente acceder a evaluar la región axilar de la misma, con una técnica que vamos a ver un momentito, que hemos visto, ¿no? Vamos a hablar con él, pero vamos a tratar de explicar un poquito más, ¿no? Y luego, cuando ya ha habido una metástasis, en el caso de una neoplasia, una metástasis ganglionar, ¿no? Donde vemos un ganglio aumentado de volumen, de consistencia pétrea, de vórtices regulares, planos profundos, no doloroso, ¿no? Más es cráneo, más de 1 centímetro. Una vez que ha pasado o ha llegado aquí, pues puedes seguir ascendiendo y pues pueden estar afectados los ganglios pectorales anteriores, subescapulares, subclaviculares, supraclaviculares, etc. Entonces vamos aumentando el compromiso ganglionar, ¿no? Entonces ya el pronóstico de esta paciente pues irá cada vez más haciéndose ominoso, ¿no? Más malo a corto plazo, ¿no? Y por lo tanto habrá que tomar conductas agresivas conforme la evaluación conozca lo determina, ¿no? Y decíamos, ¿no? Que por la mama, es decir, por el pezón, la única secreción fisiológica que nosotros vamos a reconocer como tal y no nos vamos a preocupar va a ser cuando la madre, ¿no? Ya termina la gestación y ya da la luz, inmediatamente da la luz, entonces sí empieza a tener secreciones, el calostro, después la leche ya como tal, ¿no? Que se llama la lactorea, ¿no? Con la salida de leche. En relación a la mama femenina, entonces, lo que primero tenemos que saber antes de examinar a nuestra paciente, cuando decía
la parte teórica siempre va de la mano con la parte práctica. Entonces nosotros tenemos que averiguar, decíamos, sobre investigar, indagar, hacer la análisis, hacer lo más meticuloso posible, preguntándoles si alguna vez tuvo alguna molestia, le diagnosticaron algo, le hicieron un procedimiento a nivel de la mama. Porque a veces los pacientes, nosotros seguramente cuando somos pacientes nos olvidamos, ¿no? Contamos todavía una cosa, se nos olvida contar, un montón de situaciones pasan, ¿no? Y eso es lo que pasa habitualmente con una paciente, puede olvidar u obviar. Sin embargo, la mayoría, cuando se tratan de este tipo de diagnósticos, pues jamás se le borra, ¿no? Queda ahí marcada en la memoria, ¿no? Entonces, lo primero que sale es este diagnóstico. En algunas pacientes que han tenido un cáncer de mama previo, que ha sido operado, que ha sido reseccionado, capaz no completamente, ¿no? O de manera incipiente se lo ha encontrado, que puede ocurrir desafortunadamente en la menor proporción de casos, ¿no? Después veremos que si la paciente ha tenido familiares, la mamá, la tía, la hermana, la abuelita, más de cáncer en la mama, ¿no? Entonces será otro factor de riesgo que aumenta esa probabilidad que nuestro paciente tenga mayor predisposición a esta patología, ¿no? Una biopsia que le haya sido sometida a la paciente con eclampsia típica en la patología, ¿no? La mayor edad, la menarquía temprana, la menopausia tardía, los embarazos tardíos, la nulliparidad, ¿no? O el uso de anticonceptivos, lo que les decía, ¿no? Mujeres que lamentablemente parejas que deciden cuidarse, entre comillas, no sé de quién, pero se cuidan de algo, ¿no? De no, que toman por meses, años, ¿no? No, es que primero quiero hacer esto, primero quiero hacer lo otro, primero quiero trabajar, primero esto, entonces se exponen sin saberlo a un factor de riesgo junto con nosotros de que desarrollen en el tiempo un proceso cancerígeno, ¿no? Canceroso, un cáncer de cualquier tipo, cualquier variedad, ¿no? Además, y esto es parte nuestra, ¿no? Cuando viene la paciente por una tosecita, viene por un asma, no tiene otras complicaciones, o el paciente, la paciente dice, quiero que me haga un chequeito, ¿no? Y no va a tomar una radiografía, y no va a hacer esto, y no va a hacer el otro. Entonces, sí entra ahí nuestro criterio de solicitarle o no solicitarle. ¿Cuánta utilidad va a representar en solicitarle, específicamente hablando, una imagen radiológica, sea tomografía, sea radiografía o algún otro proceso imagenológico, radiológico, que va a irradiar, ¿no? La pared torácica? Cuantas más veces hay que irradiar nuestra paciente, pues la probabilidad va aumentando en que la masa que hayamos detectado pues tenga características de malignidad. Entonces, no se olviden entre todos esos factores de interrogar, ¿no? Obviamente, cuando la paciente tiene antecedentes familiares o muchos factores de riesgo, está contraindicado el uso de los anticonceptivos de derecho. Ahora, cuando nosotros hablamos a nuestra paciente, debemos tranquilizar siempre, debemos ser corteses. O sea, pero tranquilizar por tranquilizar, ¿no? Porque hay que decir siempre también la verdad, ¿no? Por ejemplo, hemos encontrado una masa, y si nosotros estamos sospechando de malignidad, pues habrá que decir, pero hay que complementar estudios, ¿no? Así clínicamente es difícil saber. Habrá que hacer una ecografía, una mamografía, una biopsia, ¿no? Unas tinciones especiales, pues, se van paso a paso a situaciones mucho más complejas, hasta concluir con un diagnóstico lo más preciso posible, ¿no? Es decir, ¿es benigno o es maligno esa masa que tiene? ¿No? Pero eso pasará mucho tiempo, no será en la primera consulta, no sería demasiado intrépido, ¿no? Enojado, pueden ver como esa imagen de la primera. Esta es un cáncer. Y si no es, si te has equivocado, y si es otro proceso que puede ocurrir eventualmente, ¿no? Pues habrá que estudiar antes de dar un diagnóstico. Entonces, amables, corteses, ¿no? Siempre con la paciente, debemos explicar lo que vamos a realizar en la paciente,
como hemos visto, ¿no? Y preguntamos si han notado un bulto o problemas antes de iniciar la exploración. Eso nos va a ayudar bastante, porque a veces cuando hacemos la palpación, muchas veces no encontramos nada, ¿no? Por lo menos esto ocurre con mucha frecuencia cuando son las primeras eh, escaramuzas que estamos nosotros teniendo, las primeras confrontaciones con nuestra paciente, nuestra primera vez que estamos explorando una mama o alguna otra zona, y puede pasarnos, ¿no? Realmente, cuanto más experiencia tenemos, lo que se espera es que vayamos siendo más precisos, pero aún en las discusiones se nos puede pasar en algún momento la presencia de un bulto, ¿no? Alguna masa, ¿no? Porque la paciente nos va a decir, ¿sabe qué, doctor? He notado desde hace 2 o 3 meses que tengo una masita aquí en el cuadrante superior externo o en el inferior externo de la mama derecha, y ahí está, ¿no? Y me preocupa porque no desaparece, ¿no? O estaba con mi pareja y lo que sé yo, y de repente pues eh, me ha hecho que tengo una masa. Yo nunca me había dado cuenta, o nunca se ha dado cuenta, o nunca se ha examinado hasta entonces, ¿no? Autoexaminado, una de dos, o se ha examinado hacia la rápida, no sé, algo ha podido pasar, ¿no? Pero bueno, ahí está, con la pareja también muchas veces puede ser la que ya alerte sobre la presencia de estas masas, nódulos, ¿no? Y son la causa para que pues acudan ellas a un consultorio de medicina general, a un consultorio de medicina interna o de alguna otra especialidad clínica, o finalmente pues ya después de eso pues acudan realmente a otras especialidades mucho más especiales, ¿no? Pero la idea es siempre ir paso por paso, ¿no? Entonces, las pacientes ya van viendo. Entonces la paciente nos orienta. Entonces nosotros ya vamos dirigida también hacia esa zona. Si no encontramos, le pedimos a nuestra paciente, indíqueme por favor dónde, con un dedo, dónde anotar esa masa. Aquí, ay, mira, se ha desaparecido. Pero cuando estoy sentada, o cuando me echo, o cuando me paro, o cuando me pongo en esa postura, pues aparece. A ver, póngase en esa postura que me dice, y evidentemente ahí aparece, ¿no? Entonces, cuando no tenemos mucha experticia, entonces esto es muy importante. Y aunque no tengamos toda la experticia, siempre es bueno que la paciente nos alerte, ¿no? De dónde podría estar la deformidad. Entonces, nosotros no solamente ese, sino capaz otros ganglios o otras masitas o nódulos también. Y siempre debemos mostrar interés en lo que les decía. Si me está hablando, yo no solamente voy a oír, sino tengo que escuchar. No solamente aquí, mami, en todas las relaciones con una escucha atenta, escucha, ¿no? Así yo voy a poder interiorizarme lo que me está relatando mi paciente, y por consecuencia voy a poder dar una respuesta coherente a lo que me ha relatado la paciente, ¿no es cierto? Entonces, no es que pasa, ¿no? Cuando son los primeros años, estamos muy cansados, justo nos toca irnos a trabajar los primeros años, capaz nos vamos a trabajar en un lugar fuera de este ambiente trópico, qué sé yo, y de repente con el calor, 2 de la tarde, estamos cabeceando, ¿no? Son las 4, y si el calor ha aumentado más todavía, en vez de bajar, que sería necesario. De repente, sí, ¿cuál es su problema? ¿Cuál es su molestia? Que tengo una masita, no sé qué, no sé cuánto, notado una bolita aquí en mi mama derecha, ucha. ¿Cómo dijo? ¿Masita dónde? ¿Desde cuándo? ¿Cómo lo notó? ¿Podría repetir? ¿Y dónde está localizada su masita? Ya nos ha indicado, nos ha dicho todo. Estamos oyendo, pero no estamos escuchando lo que nos está diciendo la paciente. Por eso, para evitar eso, debemos estar atentos, ¿sí? ¿Bien? Entonces, y la paciente se da cuenta así que nosotros estamos, pues, nuestra cabeza, nuestro cuerpo está ahí, pero nuestra cabeza está en cualquier otra cosa, en algún problema que tenemos, qué sé yo, ¿no? O pensando ya en irnos, nada raro ya del trabajo. En fin, entonces, mostremos siempre esto, no nos olvidemos de
acordar. Y seamos respetuosos y discretos, particularmente con ciertas preguntas del área sexual, ¿ya? Es cierto, ¿no? Algunas pacientes tienen, o sea, no tienen ningún inconveniente en contarnos intimidades y cosas relacionadas con esto de la mama o de la parte genital, ¿verdad? Cuando vean ginecología seguramente van a ver también eso, ¿no? O de algunas otras situaciones que pueden estar siendo la causa del problema o de la molestia de la consulta de nuestra paciente. Pero habrá otras en el otro extremo que como con sacabocas, claro, de abusón, que sé yo, sacando palabra por palabra y explotando cada palabra, etc., ¿no? Entonces, pero siempre manteniendo este marco del respeto y la discreción, ¿no? Esto es bien importante y esto viene a colación de lo que habíamos visto en la historia clínica, ¿no? Que todo lo que nos cuenta la paciente resulta o se convierte en ese mismo instante, desde el momento que empieza la relación del paciente, en algo confidencial entre la paciente y el médico y se queda en la historia clínica. Si alguien habla de más, entonces es un problema. Mientras la paciente no autorice, ese es un problema. Es lo que ocurrió pues hace algunos años, ¿no? Unos 4 o 5, donde en el Parlamento, como siempre, ¿no? Un diputado del oficialismo le dijo al otro, es que tú tienes pues, tiene pues VIH y tiene tuberculosis. Sus 2 diagnósticos se los sacó, se ganó obviamente un proceso legal porque estaba violando el secreto médico, ¿no? Entonces alguien me ha contado y el calor de la discusión pues salió así, pues complicadísimo para todos. Entonces son datos del propio paciente, en este caso la propia paciente, que nosotros debemos guardar con mucho celo. Cuidado con estar, después de terminar de explorar a la paciente, salir y se encuentran con algún familiar, hombre o mujer, ¿qué tiene tal cosa, tal cosa? Y la paciente está autorizada que digas, no. Entonces la paciente que le cuente, por algo no entra a la consulta. Si la paciente entra con su familia, ya ella es responsabilidad de los hallazgos que podemos encontrar, ¿no? Y esto, no se olviden, jamás estén realizando un examen físico de la mama o ginecológico en cualquier área de las habilidades que vamos a ir avanzando, las que hemos visto y las que vamos a avanzar, las habilidades. Es fundamental conocer la fecha de la última menstruación, no se olvide. Así venga por una tosecita, un resfrío, un estornudo, o ha mirado mal a alguien, el paciente cree que ha mirado mal a alguien, tiene mal de ojo, preguntémosle la fecha de su última menstruación, si es una mujer que está en edad fértil, de los 15 hasta los 45 años en general. Obviamente algunos van a iniciar su menarca más antes, otros más después, etc. Son detalles, pero que lo importante es no olvidarse de esto, ¿ya? Esté o no esté con alguna familiar, generalmente su mamá cuando es más joven, ¿no? O cuando es mayor, también a veces nos acompaña la mamá, o los esposos, igual nosotros tenemos que preguntar. Nuestra obligación es preguntar. Y no sé si la paciente hace 2 semanas, hace un mes, no me acuerdo. Entonces, si no se acuerda, por lo menos una fecha más o menos aproximada, no es necesario la fecha exacta, la fecha, hora, día, no. Una fecha exacta, hace 1 semana, hace 2 semanas, una paciente no quiere ser precisa, entonces no hay problema, nosotros notamos hace 2 semanas, hace 1 semana, hace 15 días, etc. No, hace 21 días. ¿Por qué? Porque los procedimientos y los tratamientos que le vamos a dar a esta paciente pueden ser teratogénicos, ¿no? Es lo que ocurre con la radiografía, ¿no? Viene por una tosecita, ¿no? Además está con fibrecita, además está con algunos otros síntomas, expectoración verdosa, esclerosa, etc. No será una neumonía, no será una tuberculosis, no será esto, no será el otro, vamos barajando hipótesis. Y no hemos preguntado suficientemente, le pedimos una radiografía y justo, pues van del radiólogo, lo primero que es, no está embarazada, ¿no? ¿Cuándo es su última menstruación? Ay, si está dentro, ¿cierto? Está dentro de los últimos 2, 3 semanas, del último mes, perfecto. Pero si no está, el mismo radiólogo
nos rebota la paciente, dice que no me puede hacer la radiografía porque estoy embarazada, porque mi última menstruación ha sido hace 2 meses, o 3 meses, o 4 meses. Mientras no se aclara eso, ¿a qué se debe? Si se debe a un embarazo o otro. No le puedo decir. Bueno, ahí vamos, ¿no? Entonces, esto es fundamental. No se olviden, acuérdense. Bien, avanzamos. Dentro de la inspección, entonces, entrando ya en la parte de la exploración de las mamas, siempre tenemos que contar con un ambiente grato, privado, ¿no? Y tenemos que ver las características de las mamas, ¿no? Ya decíamos si son de un adolescente, una puber, ¿no? Una paciente que está en la pubertad, entonces era en forma cónica, pero siempre los pezones van a mirar hacia abajo y hacia afuera, no se olviden de eso. Y una de las mamas siempre va a ser un poco más voluminosa que la otra. Habitualmente, de acuerdo a nuestra destreza manual, si somos diestros o zurdos, ¿no? Entonces el lado será el que un poquito más haya desarrollado, pero tampoco no será pues una asimetría muy marcada. Cuando sucede eso, entonces sospechamos una micromastia, una macromastia, un proceso neoplásico, un proceso inflamatorio, una mastitis, no sé, ¿no? Si ambas manos están aumentadas de volumen, capaz si están amenorrea a la paciente y acaba de dar a luz, está dando lactante, es una madre lactante, pues, ¿no? Entonces, todos esos detalles tendremos que tener en consideración, ¿no? Y, pues, esta es parte de la inspección pasiva, ¿no? Vamos a observar también si hay engrosamiento de la piel, si hay poros prominentes que nos harán sugerir o sospechar de un cáncer de mama, ¿no? Posiblemente, o probablemente, aparenta. ¿Qué me impresiona? Me aparenta. A mí aparenta, ¿no? Me impresiona como normal, no normal, etc. Y veremos el contorno de las mamas, no si están deprimidas, no están deprimidas. Normalmente deben ser regulares. Y el aplanamiento hace pensar o hace sospechar ya en un cáncer. Y habitualmente esto de las neoplasias, de la frecuencia de neoplasias, pues se va a presentar lo que se sabe, ¿no? Cuanto más joven es la paciente, es decir, hasta antes de los 45 años, hasta antes que ya venga en la mayor parte de las pacientes la menopausia, ¿no? Va a empezar la menopausia a los 45 en algunos, en otros a los 50, 55, no sé. Es un rango bien amplio, casi 10 años, ¿no? Que puede empezar la menopausia unas más antes, otras más después, etcétera, ¿no? Sospechamos de malignidad 1 en 1.000.000 cuando la paciente es más joven, ¿no? Cuanto más joven la paciente, la probabilidad que esa masa que tenga sea neoplásica pues es rarísimo, es 1 en 1.000.000. Lo más probable es que va a ser un quiste o un fibroadenoma, no va a pasar de eso, o un absceso o algo, otro trastorno benigno tratable, curable. A ver, la probabilidad de 1 en 1.000.000 que tú encuentres justo en esa paciente. A la inversa, ¿no? Conforme avanzan los años, ¿no? Pasan los 45, 50, la probabilidad que tú encuentres un cáncer de mama, una masa maligna, estamos hablando, no hay masa, ¿no? No hay cáncer benigno, no hay cáncer, el cáncer es maligno y punto, ¿no? Va aumentando, la proporción se vuelve a la inversa, ¿no? Una masa de reciente aparición más allá de los 45 años de edad nos hará sospechar de una masa maligna. Así nomás, ¿no? Entonces, la probabilidad que sea un quiste es más rara, la probabilidad que un nódulo es rarísimo, un fibroadenoma es raro, pero puede presentarse. Puede presentarse cuando la paciente ya tiene antecedentes que mucho tiempo atrás ha tenido esa masa. Mucho tiempo atrás ya le diagnostica esa masa. Entonces, simplemente es una masa que persiste en el tiempo, ¿no? Entonces, y lo otro que tenemos que observar es la línea mamaria, ¿no? Donde podemos encontrar la politelia o la polimastia. Es más, en muchos pacientes vamos a observar cuando están en periodo de lactancia o inmediatamente después del alumbramiento, ¿no? Que ambas mamas están turgentes, ¿no? Sobre todo platóricas, con circulación venosa, etcétera. Es más, algunos están secretando calostro, leche ella misma.
Y resulta que algunas pues, van a tener aumento de volumen cerca de la axila, en general en esta zona, ¿no? Pero puede presentar también en otros como una variantes anatómicas normales, ¿no? La polimastia. Y estas mamás en este momento también pueden estar relacionadas con la preparación para la lactancia, ¿no? Obviamente no van a ser como las mamás de implantación normal, ¿no? Un poquito, la preparación de las mamás no va a ser la misma que tienen las mamás habituales, ¿no? Y después procedemos a pedir nuestra presencia de manera activa. Inclínense hacia adelante, apoyados al escritorio, hacia la camilla, por ejemplo, y dejamos que caigan las mamas. Y vamos a ver si las mamas caen regularmente o si son retraídas por alguna estructura o algún tejido, alguna masa, ¿no? Que deja. Entonces, en la mano. O también le pedimos a nuestro paciente que lleve las manos hacia la nuca y haga fuerza. Entonces va a contraer los músculos pectorales y la misma acción va a retraer la zona donde hubiese alguna masa o alguna lesión que está provocando esa retracción, ¿no? Lo otro que podemos pedir a nuestros pacientes es que pongan las manos en jarro, ¿no? Y haga fuerza, lleve los hombros y los codos hacia atrás y fuerza, entonces las mamas se mantienen en condiciones fisiológicas sin ninguna alteración, no pierden su forma, etc. A diferencia cuando existe una masa que retrae. ¿Sí? Entonces un poquito de la inspección activa. Dentro de la inspección también, pues, esto, ¿no? Siempre debemos dividir la mama en 4 cuadrantes para describir dónde está localizado la lesión que nos ha referido nuestra paciente o hemos encontrado nosotros o alguna lesión que podría haber, ¿no? Lo mismo vamos a aplicar a nivel del pezón, trazando 2 líneas, una horizontal y otra vertical, ¿no? Que va a dividir los 4 cuadrantes. Las estadísticas hablan de que cuando nosotros hallamos una masa en el cuadrante supraexterno, la probabilidad de acción maligna es del 50%, es decir, es probable y no es probable, ¿no? Pero es más frecuente que en las otras áreas. A nivel del pezón, pues vamos a ver si este está invertido, si su dirección, como mencionó, hay desviación del pezón, si hay secreción por el pezón, particularmente sanguinolenta, ¿no? Que se denomina galactorragia, ¿no? O si hay secreción láctea, como hemos visto hace un momentito, pues estaremos expresando un proceso un periodo de lactancia más bien, y en otro caso capaz algún proceso inflamatorio, irritativo o definitivamente la presencia de un cáncer. O el otro que es la telorrea, que es la salida de pus por el pezón, ¿no? Que generalmente está relacionado con una mala técnica de lactancia, por eso que la ginecología habitualmente, o en sus clubes de madres, etcétera, en los hospitales amigos de la madre del niño les explican la adecuada técnica, ¿no? Y si no somos de la especialidad o como mencioné, se pueden tranquilamente orientar. Ya seguramente van a ver en la parte ginecobstetricia cómo orientar, cuál es la técnica correcta, etc. Porque por una mala técnica se provocan a veces procesos inflamatorios, enrojecimiento, esa parte es dolorosa, es muy sintomática, hay fiebre, no se drena, eso va a molestar bastante, ¿no? Y como bien saben, pues los medicamentos están, pues, si ustedes observan aquí, ¿no? Hay una depresión, ¿no? Como que sea, algo está jalando por dentro también, ¿no? Y eso va a desviar, pues, el pezón, ¿no? Y la retracción del pezón y que nos va a hacer sospechar de que algo no está bien en esa mama o en ambas mamas, ¿no? Generalmente va a ser un lado. Es raro que los dos estén afectados simultáneamente, pero en medicina no hay nada de 2 más 2, 4, ¿no? Pero bueno, siempre observemos bilateralmente comparativamente. Avanzamos. En la palpación, entonces, procedemos a esta técnica, ¿no? Que se nos realiza de manera suave, con la yema de los dedos, ¿no? Y vamos a buscar tumoraciones. Y cuando encontramos alguna tumoración, etcétera, determinamos ese momento, escúchese bien, ese momento es importante, ¿no?
qué tamaño tiene, qué forma tiene, cómo es su superficie, cómo son sus bordes. No mueve un poco, se mueve fácilmente, ¿sí? Es móvil, es desplazable, no está adherida a planos profundos, no es dolorosa, tiene superficie limpia, tiene bordes regulares. Solo para ver que es una masa maligna, se aleja. A la inversa, encontramos una masa endurada, pétrea, de consistencia leñosa, ¿no? De bordes regulares estrellados. Inmóvil, adherida a planos profundos, no dolorosa. Entonces sospecharemos una masa maligna y describiremos ese mismo momento qué tamaño tiene. No emplearemos el tamaño de una pera, el tamaño de una sandía, no es exagerado, ¿no? El tamaño una almeja, un poroto, nada. Mediremos en centímetros. Como los gramos, 3 por 2 centímetros, 4 por 5, no sé si más grande, capaz, o mucho más grande, ¿no? O 5 por 5, 6 por 5, no sé. Lo que vayamos a encontrar, describimos. Es como en el cacho, lo que se ve, se nota. En este caso, lo que se toca, se anota, ¿no? Nos anotamos siempre sistemáticamente. Y vamos siempre explorando la parte externa hacia la parte interna. Para eso pedimos a nuestro paciente que se recueste habitualmente y colocamos una almohadita, un almohadón por debajo del hombro y le pedimos a nuestro paciente que ponga el dorso de su mano sobre su frente. Y eso nos va a permitir que se exponga mejor la parte externa de la mama de la paciente. Y vamos explorando con una técnica que vamos a ver en un ratito. Y una vez que hemos llegado a la mitad, pues retiramos este almohadón y pedimos a nuestro paciente que baje la mano hacia el hombro. Esto nos va a permitir que se exponga mucho mejor ahora sí la parte interna. Completamos con la parte interna y luego pues pasamos a la mama contralateral. Pero antes vamos a explorar la axila como vamos a ver en un momento, ¿sí? Entonces, las técnicas habitualmente son estas, las que se ven, ¿no? Habitualmente la técnica radiada, ¿no? Consiste en que voy de la periferia hacia el centro y del centro a la periferia, ¿no? De la periferia hacia el centro y así voy como los radios de una bicicleta, ¿no? Y la segunda técnica, pues es esta, ¿no? La circular, que va de la periferia hacia el centro y terminamos en el pezón sin tocar el pezón. Todos respetan el pezón si se dan cuenta. Y esa tercera técnica es la ascendente y descendente. Empezamos por la parte externa, hemos dicho. Vamos descendiendo, luego vamos ascendiendo, descendemos. Cuando llegamos al pezón, bueno, observen ustedes, no lo toca, lo bordea, lo bypassea si se quiere, ¿no? Entonces bajamos y ya estamos en esta parte, vamos cambiando el modelcito y bordeamos y hacia arriba, o si estamos de arriba hacia abajo. Y lo mismo terminamos en la parte interna, ¿no? Ahora, esa técnica tiene puede tener muchas falencias. Primero, que justo a la zona, como se pueden dar cuenta, hay zonas que no vamos a tener que explorar, ¿no? Entonces, justo en esa zona es probable que esté la masa, el nódulo. Estamos hablando de un nódulo pequeño, ¿no? Un nódulo grande, pues toquemos, pues vamos a encontrarlo. En ese caso, como se saltan espacios, justo en esa zona puede estar localizada el tumor, la masa. Y si nosotros no hemos evaluado ese momento, cuando vemos a los pacientes, pues esperamos que el proceso ya más avanzado, ¿no? Quizás es la técnica menos recomendable. ¿Se puede usar? Sí, pero es menos recomendable por esta debilidad que tiene, ¿no? La otra técnica es esta, no circular siempre con la yema de los dedos, no hacemos la palpación a mano llena, ¿no? Algunas presentaciones en internet se muestran esa mano llena, pero no. La técnica indica que tiene que ser con el pulpejo de la yema de los dedos, el índice, el medio y el anular, y vamos haciendo en círculos y vamos comprimiendo de acuerdo a la tolerancia, vamos explorando en profundidad. No es que como acariciamos superficialmente, no, sino que empujamos realmente y lo que tolera la paciente, si está con una masa sensible, uno de los sensibles nos dirá que le duele, nos pararemos.
Cuando ocurre esto, generalmente lo que se recomienda es que empecemos por inmediatamente el siguiente sector donde no está ya la masa, no hay dolor. Por ejemplo, en los pacientes hemos discutido un dolor en el cuadrante superior externo. Empezamos por el cuadrante superior interno o inmediatamente después del cuadrante superior externo y vamos, en este caso, ¿no? Empezar por la parte interna y al final exploramos esa parte donde tiene sintomatología nuestra paciente. ¿Esto por qué? Porque cualquiera de ustedes, ¿no? Si va por un dolor, por ejemplo, del brazo, y yo empiezo y le toco directamente el brazo, entonces no puede explorar las otras articulaciones o las otras estructuras del miembro superior, porque el dolor va a limitar la exploración. ¿Ya? Entonces, esta, decíamos, es una técnica recomendada para el autoexamen de las mamas. O sea, que la paciente misma se va a hacer con esa técnica. Vamos a ver un momento. Y esta es la técnica que habitualmente vamos a utilizar o vamos a emplear y es la recomendada cuando nosotros como médicos exploramos a una paciente determinada. Bien, avanzamos entonces. También es cuando las mamas son muy voluminosas en algunas de nuestros pacientes, no en todas, ¿no? Entonces hacemos una técnica bimanual. Aún en esta técnica, miren, una de las manos se pone por debajo de la mama y vamos a como que empujar la mama hacia la parte superior, como queriendo, si es que tuvieran una masita, pues a hacer que nuestra mano exploradora pues la perciba, ¿no? Entonces, con los 3 dedos vamos bajando, bajando, bajando y vamos cubriendo toda la mama en busca de cualquier tipo de expresiones que tengamos, ¿no? Y finalmente, pues terminamos en la cola de Spence, ¿no? Donde podría estar localizada una masa. También terminamos ahí en relación a mama, ¿no? Hemos visto que en la parte inferior es una cresta, en la cresta mamaria, que es algo natural, o fisiológico, perdón, ¿no? Ahora, cuando la mujer está justo en sus periodos, sus días de menstruación, los previos, va a haber una tensión premenstrual, se llama, o dolor, o la plenitud premenstrual, y aumenta la sensibilidad, está dolorosa, se ponen muchos pacientes irritados, un montón de cosas pasa que no compete esto, lo que estamos hablando, capaz en obstetricia puedan ver con más detalle esas situaciones, ¿no? Entonces debemos tener mucho cuidado en explorar en esta fase. Y finalmente vamos a comprimir el pezón, ¿no? Para buscar secreciones. ¿Cómo comprimimos? Vamos a ver un rato también. Haciendo como una pinza entre el pulgar y el índice, ¿no? Primero horizontal, en esta forma, y luego vertical hacia arriba. Entonces comprimimos en los dos sentidos, como esperamos, queriendo que salga algo, ¿no? Normalmente no debe salir nada cuando la paciente no está en lactancia, ¿no? O sea, más allá de los 6 meses, o cuando debe dejar de dar leche definitivamente, ¿no? Entonces, la salida de secreción láctea o de sangre o pus, ¿no? Hemos dicho, ¿no? La salida de leche se llama galactorrea, la salida de sangre se llama galactorragia, la salida de pus se llama telorrea, ¿no? Entonces, estaremos atentos a estos hallazgos y los iremos anotando tal cual nosotros encontramos. Hay una secreción, el color, el volumen, la densidad, etcétera, etcétera. ¿Y qué vamos a pedir a nuestros pacientes más allá de los 25 o 35 años habitualmente? Vamos a empezar a solicitar primero una ecografía y luego inmediatamente después una mamografía, ¿no? Para complementar y para evaluar todas estas alteraciones que podemos encontrar, ¿no? Habitualmente se nos solicita mamografía más allá de los 45 años de edad, cuando ya ha llegado la menopausia y hay una deprivación hormonal y la estimulación hormonal a la glándula mamaria pues ha cesado. Entonces, eso será anualmente como pesquisa de un cáncer de mama, ¿no? De manera precoz y poder obviamente dar los tratamientos que corresponda por el médico especialista, ¿no? Sin embargo, pues, como medios generales, pues, deben limitarse a la parte clínica, a hacer el examen físico y
a llegar a una impresión, una sospecha diagnóstica. En estos casos, pues, siempre es mejor que lo evalúe ya el médico especialista, en este caso usted, el clínico usted, o el mastólogo, ¿no? O el que corresponda, ¿no? Y pues una vez después que se ha hecho la mamografía, simplemente para conocimiento, pues se hace una punción biopsia, se hacen tinciones especiales, etcétera, etcétera, y otros estudios que nos van confirmando. Estos pasos, por si acaso, no es que deba hacerse siempre, sino que se van a hacer en sospecha de los procedimientos al siguiente examen. Si ese examen se va aclarando, pero hay todavía dudas, pues se pide otro examen y otro examen hasta confirmar realmente que lo que hemos encontrado es lo que estamos pensando, es una masa benigna, una masa maligna. Ahora, en relación a la mama masculina, ¿no? Normalmente son atróficas, no desarrollan, como ya saben bien ustedes, pero sin embargo, algunos pacientes en algún momento, realmente en la adolescencia, en la pubertad o en la edad adulta, o cuando están cursando con alguna enfermedad, particularmente estamos hablando de la insuficiencia cardíaca, vamos a decir, o algún problema hepático también, ¿no? La insuficiencia hepática, las hepatopatías alcohólicas, que pues van a acompañarse de ginecomastia. Que no es nada más que el desarrollo de la glándula mamaria y en condiciones patológicas, de hecho, ¿no? No va a desarrollar las mamas, decíamos, entonces es patológico que las desarrolle. Y habitualmente va a estar asociado a problemas endocrino-metabólicos. Por eso que casi todos los pacientes hoy por hoy que tienen un curso con la ginecomastia van a ser tratados médicamente, excepcionalmente alguno va a progresar definitivamente a cirugía, ¿no? Que no sucedía antes, ¿no? Antes pues, a todos los pacientes con ginecomastia se los operaba y listo, se acabó el problema, ¿no? Pero hoy en día pues va primero por la parte medicamentosa, endocrinológica y después recién a la parte de... Como pueden observar, entonces en la inspección tenemos que ver al paciente de costado y de frente. Y si vemos nosotros de costado, vamos a ver esta formación, esta forma medio cónica, ¿no? A diferencia de este otro lado, bueno, este otro lado un poquito también está empezando a seguridad, a diferencia cuando el paciente tiene exceso de grasa, entonces no adquiere esta forma cónica, ¿no? Como en una mama adolescente, ¿no? Y se sabe que justamente en la ginecomastia va a ser asiento con más facilidad de un cáncer en el tiempo, ¿no? A corto, mediano, largo plazo, no sé, depende de cuánto tiempo esté con este problema en su paciente, ¿no? Y pues siempre debemos tomarlo con seriedad, no debemos hacer mofa, burla, etcétera, porque ellos ya vienen con un montón de chistes y cosas, ¿no? Y como los descubren en muchos casos cuando van a jugar, a hacer algún deporte, y normalmente con nosotros, nos sacamos la polera, porque estamos transpirando, y muchas veces son hacen calor, etcétera, y, oye, ¿qué número de sostén utilizas, no? ¿Lo que te pasa? Pues mira, me está creciendo tus mamas, ya estás teniendo no sé qué, no sé cuánto, entonces vienen la mofa. Cuanto más jóvenes son, más de estas situaciones ocurren, ¿no? Entonces, ellos ya vienen con esa autoestima baja y encima que uno esté queriendo hacer alguna broma con el paciente, es más complicado. Por eso que tenemos que ser serios particularmente en esta situación, ¿no? Y lo otro, cuando estamos frente a un contexto de un paciente con una enfermedad, una comorbilidad, entonces habrá que ver cuál es la causa, ¿no? Si es el problema de la hepatopatía alcohólica, habrá que tratar la hepatopatía alcohólica. Así de fácil, ¿no? No es tan fácil, obviamente, tiene muchos bemoles, ¿no? O generalmente con los pacientes con insuficiencia cardíaca, pues se le empieza a dar medicamentos, entonces la causa es medicamentosa, que nos estamos refiriendo particularmente a la espironolactona, ¿no? Que algunos pacientes son sumamente sensibles a la espironolactona. Les empezamos a dar una semana, 2 semanas, y empieza a desarrollarse la mama ginecomastia. ¿Qué hacemos? Bajamos la dosis o cambiamos de medicamento. Es más complicado porque a veces eso es uno de los medicamentos que debería recibir sí o sí el paciente y de repente no puede porque está con mucho efecto colateral, no tolera, ¿no? Entonces veamos estos detalles, ¿no? Ahora vamos a entrar al examen físico de las axilas y una vez que hemos
terminado la exploración de la mama, inmediatamente debemos proceder a la exploración de la axila. La cavidad axilar que tiene una forma piramidal, ¿no? Con 4 paredes, ¿no? Anterior, posterior, externa e interna. Y en la parte central, pues van a estar localizados los ganglios centrales, ¿no? ¿Cómo lo vamos a realizar? Pues primero hacemos una inspección. Levanta la mano, señora, ¿no? Y como vemos aquí, pues podemos observar muchas veces estas de lesiones nodulares que pueden representar quistes sebáceos, algunos ganglios o algún otro proceso fibroso, otros diagnósticos, ¿no? Obviamente las metástasis ganglionares, ¿no? Entonces, pero la paciente nos dirá cuánto tiempo de evolución tiene, que es mucho de larga data, y si no hay ninguna lesión sospechosa en la mama, entonces la probabilidad que eso sea neoplásico se queda, pero va minimizando, ¿no? Entonces no se más lo contrario, ¿no? Y veremos si no hay hiperhidrosis, hipertricosis, ulceraciones, laceraciones, si no hay acantosis nigricans también aquí, al igual que en el cuello, que nos hace sospechar de procesos patológicos, ¿no? Y vamos a proceder a la palpación. ¿Cómo se procede a la palpación? Pues pueden observar, ustedes imagínense que son esta doctora y colocamos nuestro antebrazo derecho sobre nuestro antebrazo derecho, pedimos a la paciente que coloque su antebrazo y nos apoya. Es como si nos estuviéramos agarrando y en la misma posición, solo que por la parte inferior y por la parte superior. Y eso nos sirve para movilizar en bloque su brazo y nos permite la exploración de la axila con la mano contralateral, la mano izquierda en este caso, buscando la pared interna, la pared externa, la pared posterior y la pared interior. Y en la parte central o la cúpula, donde pues vamos a potencialmente encontrar muchas veces nódulos o nodulaciones que pueden ser benignas o malignas. Y lo mismo hacemos con la mama contralateral. Algunas técnicas especiales, hablamos de la secreción espontánea por el pezón, y hemos visto, ¿no? Cuando nosotros comprimimos, eso es importante, ¿no? Cuando la paciente viene y nos dice, estoy con secreción de leche por mis pezones, le creemos, está bien, pero nosotros tenemos que verificar que evidentemente hay secreción, ¿no? Y si nosotros hacemos esto, lo que les decía, la compresión horizontal de la parte basal del pezón, ¿no es cierto? Un poquito más abajo comprimimos como tratando de que exprimir si es alguna secreción, leche, sangre, lo que sea, ¿no? Y lo otro es horizontal, ¿no? Entonces verificamos. Evidentemente hay salida. ¿Qué puede causar? ¿Cuáles pueden ser las causas? Pues en un periodo fisiológico, pues va a ser durante la lactancia, inmediatamente después del alumbramiento. En una condición ya no fisiológica, sino más bien patológica, pues vamos a encontrar la presencia de los prolactinomas que están localizados en la región hipoficiaria, ¿no? La ingesta por nuestra paciente de fármacos, agonizantes dopaminérgicos, o algunos fármacos utilizados en psiquiatría, ¿no? ¿Qué van a hacer? O en otros casos hemos visto parálisis cardíaca con los diuréticos como la espironolactona, los borradores de potasio, ¿no? Que van a estar relacionados con esta alteración, ¿no? Después veremos, muchas pacientes tienen una secreción sanguinolenta, unilateral, espontánea, ¿no? Que pueda estar relacionado con algunas patologías más delicadas, más graves, de pronóstico más ominoso, ¿no? Como son las neoplasias. O puede haber secreciones transparentes, celosas, verdosas, negras, no sanguinolentas, que están relacionadas con una aparición de procesos inflamatorios infecciosos como los abscesos. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos frente a una paciente mastectomizada o sometida a aumentar la mama, ¿no? En el primer caso, pues lo que tenemos es explorar la zona de la cicatriz quirúrgica de la mastectomía radical en busca de recidivas del tumor en esta zona, ¿no? Porque cuando se saca, pues muchas veces queda el tejido resuelto. En algunas pacientes, o en la mayoría, va a ser difícil pues sacar completamente todo el tejido que había ahí, ¿no? Ese es sumamente complejo por el tiempo quirúrgico también,
Cuanto más tiempo se queda, pues más riesgo de complicaciones tiene, ¿no? Entonces, por precisar los tiempos, cuando termina de sacar es normal y podría ocurrir una recidiva. Y en un paciente que tiene una prótesis mamaria, aumento de las mamas, ¿no? Actualmente hablamos de la silicona, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Nosotros o la paciente pues desplaza hacia arriba la mama y en la parte inferior vamos a ver una cicatriz antigua producto de este procedimiento, ¿no? Y obviamente la paciente nos dirá con alteración o nosotros nuestra pregunta para referir si alguna vez ha sido sometida a algún proceso quirúrgico, la operaron de las mamas en implantes, si nos hace, si tenemos la sospecha que tuviera, pues habrá que confirmar sí, ¿no? Pues verificaremos si hay o no hay cicatriz, ¿no? Y se explora de la misma forma que hemos visto la exploración de la mama. No va a afectar en nada porque las prótesis están localizadas en la región pectoral por detrás del músculo, ¿no? Ahora, la autoexploración de las masas es una técnica que podemos enseñarles a los pacientes, sí, podemos enseñar. Que tiene bajos rendimientos, sí, pero debemos mantener por lo menos la política de las instituciones que están relacionadas con el control del cáncer de mama, o políticas, etcétera, que nos sugieren continuar, ¿ya? Va a haber siempre algunas, otras personas pueden encontrar una masita, un nodulito, algo que no les gusta, que persiste, debería que me explore, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo le vamos a dedicar a nuestro paciente? Pues generalmente después de que se ha duchado habitualmente a los 5 o 7 días después de la menstruación, como hemos visto, se para frente a un espejo, es decir, que tener un espejo que le permite ver de la cintura para arriba, ¿no? Entonces ya se autoexplorará, autoinspeccionará, se autopalpará, ¿no es cierto? Autoexaminará y hará lo mismo que nosotros, una inspección pasiva, donde solamente observa cómo están sus mamas, si no han cambiado activamente, si no aparece una nueva lesión, cómo están los pezones, etc. Y luego la inspección activa, ¿no? Pondrá sus manos en jarro, ¿no? O levantándose la nuca, el esfuerzo para ver si no hay retracción, sus secreciones, etc. Y luego procederá pues, a la palpación de la mama de manera circular, como hablamos hace un momento, ¿no? Primero un lado, ¿no? Y luego, inmediatamente después, pasa a la axila para ver la posibilidad que pueda descubrir la presencia de lumbalgias o adenopatías relacionadas con algún proceso inflamatorio, eso, o neoplásico definitivamente, ¿no? Y luego, una vez que has hecho eso, pues pasa a la mama contralateral y se autoexplora la mama contralateral siempre, comparativamente. Y entrando casi en la última parte, el registro de la exploración física de las mamas y la axila siempre va a seguir una secuencia, un orden, y tiene que ser sistemático, iniciando por la inspección, luego activa, y luego pasiva, y luego activa, la palpación de las mamas y del pezón, y finalmente la palpación de los ganglios axilares en busca de algunas nodulaciones, ¿no? Esos son algunos, es un cuadrito, ¿no? Interesante donde se puede observar, ¿no? Que lo que les decía, ¿no? Cuanto más joven la paciente, es más probable que se cualquiera de estos dos diagnósticos. Cuanto mayor es nuestra paciente, la probabilidad de que sea un cáncer pues, está más latente, ¿no? Aquí dice 30, pero habitualmente es los 45 años. Ahora, otra cosa, cuando la paciente tiene muchos factores de riesgo, sus familiares han tenido cáncer, es una historia de cáncer terrible, algunos han sobrevivido, otras no han sobrevivido, han perdido la batalla, qué sé yo. Entonces, en esas pacientes se debe hacer un seguimiento ya a partir, habitualmente se recomienda 10 años antes, ¿no? Habitualmente a los 45 ya deberían hacer los pesquisas de cáncer, en ellas 10 años antes, 35, ¿no? Hacer una serie de exámenes, incluidos los exámenes complementarios, si es que encontramos alguna lesión o alguna duración, ¿no? Normalmente estos van a ser únicos, al igual que las masas tumorales o múltiples, también en los casos benignos, ¿no?
a una situación muy importante, no son móviles, son fijos, adheridos a planos profundos, son duros, las masas malignas, ¿no? Y habitualmente no son dolorosos. Puede haber ciertas retracciones, como hemos hablado, ¿no? En síntesis, sus conclusiones, ¿no? El examen físico de las mamas ha de realizarse con responsabilidad y respeto a la dignidad de la persona, siempre en presencia de una tercera persona. No se olviden ese detalle, por favor, no vayan a tener problemas empezando, porque hay pacientes y pacientes, ¿no? Hay pacientes que van a venir ya con un ánimo beligerante, ya tienen una idea, qué van a hacer, es complicado. Es mejor siempre que una tercera persona que vea lo que estamos haciendo como testigo. Eventualmente, esta tercera persona va a ser una enfermera, un personal de salud. Puede estar la mamá, la tía o la persona que la paciente desee para su exploración que le está acompañando. No hay problema, ¿no? Ella pero autoriza, ¿no? Durante la inspección de esto, ¿no? El consentimiento, si la paciente no está de acuerdo con la realización del examen, perfecto. No nos hacemos lío, le volvemos a explicar, decimos que es importante, por qué debemos hacer ahora en esta consulta su examen de las mamas y no en la siguiente. Habrá que explicar, habrá que tener una fundamentación, una respuesta fundamentada. ¿Por qué hay que hacerlo? ¿Por qué es beneficioso para la paciente? ¿Qué va a evitar o qué va a descubrir o qué beneficio puede tener la paciente? Si la paciente pese a toda esa aplicación rechaza, entonces no sé muy bien, puede retirarse, no se va a pasar el examen, ¿no? Sin embargo, si usted decide cambiar de opinión, vuelva, le vamos a hacer el examen, pero no vuelva de aquí en 5 años, en 10 años, en 20 años, ¿no? Donde ahora sí ya me voy a hacer el examen, ¿no? Para muchas va a ser demasiado tarde, demasiado complicado ya o avanzado el proceso. Y para otros capaz todavía va a ser tiempo. Pero exponerse a un riesgo innecesariamente ahí está el asunto, ¿no? Entonces se le deja abierta la posibilidad. Si no vuelve, ustedes anotan en la historia clínica o uno debe anotar en la historia clínica que se le ha explicado, se le ha abierto la posibilidad que vuelva en cuanto ya se sienta segura, vaya a decidido realizarse el examen o cuando o lo más pronto posible, ¿no? Si la paciente ya hace toma otras conductas, es otro problema, ¿no? Habitualmente muchas van a ir a otro médico que le tenga más confianza por ahí, ¿no? No, la doctorita nomás, no, es el doctor, no. Ese es un error frecuente, ¿no? De las pacientes en general, en particular. No, me da vergüenza, mañana nomás, pasado nomás, ahora sí voy a ir. Han pasado 4 o 5 años y la lesioncita que se hubiese podido descubrir en su momento, pues ya es una lesión seria, ¿no? Neoplásica en muchos casos. Y durante la inspección de las mamas y el pezón se buscarán las presencias de asimetrías, masas, alteraciones en color, las depresiones, las retracciones, las observaciones y la presencia de secreción. Durante la palpación y en presencia de una masa, debemos detenernos a describir con todas sus características la misma, ¿no? Para no estar, ¿sabe qué, señora? Una cosita, me he olvidado, ¿podría volverse a recostar? ¿Sabe qué, señora? Quisiera volver a examinar, no estoy seguro de la explicación. ¿Sabe qué, señora? La señora va a agarrar este ¿qué le pasa a este médico, a esta doctora? ¿Qué cree que soy? Piensan, no nos dicen, ¿no? Alguna capaz nos va a decir, ¿no? Y no ha examinado ya completo, ¿no? Entonces ya generas tensión y susceptibilidad, un ambiente medio que se va a convertir en medio hostil, ¿no? Entonces, por eso que esto es importante. Describimos ese momento. No que termino y vengo, nada, no es eso. Justo terminas, te olvidas, pasas a la otra mama, examinas todo y cuando te das cuenta, ay, tenía que ver con más detalle lo que encontré. Ay, ¿cómo es ahora? Ya está, ¿no? Ya está. El paciente ya se ha ido, tiene que volver en 2 meses, por ahí desde el campo, o por ahí vive en otra ciudad, o se ha ido de viaje, qué sé yo, fuera del país, justo tener una actividad durante 15 días, y cuando no encuentra fecha de 2 meses, ya tarde, o sea, las masas probablemente cambian de
de aspecto, ¿no? De tantas cosas. Muy bien. Ante el hallazgo de una masa o una adenopatía regional con características amarilla, debe tenerse en cuenta la sospecha de neoplasia, hasta que se demuestre lo contrario o se descarte dentro de la biopsia. Pero sin embargo, esto no debemos manifestarlo jamás a nuestra paciente cuando sea solamente sospecha. Lo manifestaremos cuando ya tengamos la certeza de que estamos. Sin embargo, uno puede ir hablando, no algunos detalles de estos problemas, pero sí mencionar especialmente que la está cursando con potencialmente o probablemente un proceso de este tipo es la paciente, ¿no? En caso de una paciente mastectomizada, debemos explorar la zona de la cicatriz quirúrgica o el hecho quirúrgico circundante a la mama y la mama contradentaria de búsqueda de masas sospechosas y recibidas, ¿no? En el varón, pues veremos este desarrollo de una glándula mamaria en forma cónica habitualmente. Nos hará sospechar de la presencia de ginecomastia, ¿no? Que puede ser uni o bilateral. Debemos siempre hacer pacientes a realizar el autoexamen de las mamas mensualmente, ¿no? Es que tenemos un rendimiento bajo, pero bueno, que una de 100 o unas 20 o unas 15 a 20, creo, de 100 detecte la presencia de una masita, pues nos ayudará en algún contexto. Pero lo más importante, entonces, por consiguiente, es nuestra exploración, que la paciente acuda. Pues hay campañas y campañas y campañas y la gente no asiste. Y cuando asiste, a veces es demasiado tarde, ¿no? Ahora, ¿quién es ella? A ver, para que no se duerman. Rapidito, figura conocida. Angelina Jolie. Angelina Jolie. Exactamente, ¿no? Es la famosa actriz. Esto atrae a colación porque en los Estados Unidos y en unos países, entre comillas, del primer mundo, ¿no? Entre comillas, ya se hace el diagnóstico genético, el cariotipo. Y justamente en ella, ¿no? Han encontraron en ese momento, creo que hace unos 5 o 6 años ya pasa esto, o más, no estoy acordando muy bien. Resulta que en ella han encontrado los 2 genes que están implicados en el desarrollo del cáncer de mama y de ovarios. Escúchese bien, de mama y de ovarios. Es el BCR1 y el BCR2. Claro, fue en 2017, hace 4 años justamente, ¿no? Donde pues la presencia de los cánceres está relacionada en 87% del desarrollo. Cuando están los dos, cuando está uno, baja la probabilidad menos, ¿no? 50, pero cuando están los 2 puntos, aumenta casi el doble, 87, casi 90%. Es que aparezca un proceso neoplásico en la mama. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que ella justamente, obviamente estas técnicas nuevas, pues todavía son ciencia ficción para el 99% de la población mundial, peor en nuestro medio, ¿no? Es difícil acceder y por lo tanto también es carísimo. Entonces está, si se quiere, reservado por ahora a la gente que no sabe qué va a gastar su plata, ¿no? Ojalá estuviéramos en 3, ¿no? ¿Qué hago con el plata, no? Complicado. Obviamente tampoco nuestra meta, bueno, por lo menos no es tener pues millones y millones, ¿no? Sin embargo, estas figuras, estas celebridades, si se quiere decir, tienen esa posibilidad y algunos otros probablemente. Y en ella pues se ha procedido a tomar una conducta, una decisión. El consejo genético, que han dicho en su momento, es que la probabilidad que tú desarrolles cáncer es del 87%. Mañana, pasado, y hay un 15 a 20%, unos 17 a 20% de que no pase esto, ¿no? Y aún extirpando las mamas, procediendo a la mastectomía, hay un 5% todavía que queda. Entonces, ¿qué es mejor? Bueno, al final, ya estoy de tal edad y no sé qué, el análisis se sabe, ya me sacan los 2 senos y no pasa nada. No pasa nada. Y empieza la discusión, ¿no? Las cifras de los cánceres, los riesgos de las cifras y todo aquello, según este artículo. Es una discusión que todavía sigue. ¿Vale la pena? No vale la pena. Esa probabilidad de que se desarrollar cáncer es otra
zona como son los ovarios, o que tengas cáncer en la misma zona del lecho quirúrgico, ¿no? Además, el riesgo al que te expones, ¿no? Porque no es, pues, la mastectomía no es como cortarse el pelo y te va a volver a crecer, ¿no? Te cortas el dedo, pues casi con seguridad te vas a sanar nomás, a no ser que tenga tétanos, eso, el cuchillo o el insumo con que te has cortado, ¿no? Se complicará. En este caso, pues es una cirugía grande que amerita pues mucho, pues que conlleva muchos efectos colaterales, muchas secuelas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es bien complicado. Simplemente para reflexión, esto queda. Y lo que nosotros tenemos, pues es el examen semiológico que nosotros sí o sí debemos realizar en nuestras pacientes. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta. Voy a dejar de compartir. Todo está claro. A ver, ahora levántense, den una vueltita, estiren los brazos, arriba, vamos, chicas, chicos. Eso, ahí está, muy bien. A ver, en un rato porque vamos a entrar a hacer la introducción un poquito del examen físico del tórax. ¿Sí? Ahí está César, muy bien, apareció. Creo que aquí están dominando las chicas, ¿no? También que la mayoría son mujeres, entonces, bien. No sé si hay alguna pregunta en relación a esta habilidad que estamos pasando. De todas maneras, el consejo es que ustedes vuelvan a practicar la técnica, vuelvan a desarrollar la técnica, la habilidad, y una y otra vez hasta que se vuelven expertos, ¿no? Para que el momento que estén frente a la paciente, en la consulta, el paciente que puede ser así, tiene que proceder de esa forma, tiene que tener una tercera persona, tiene que lograr su consentimiento, luego tienen que inspeccionar pasivamente, luego activamente, ¿no? Y tengo que, ¿cómo se llama? Explorar así, con esta técnica, tengo que enseñar esto, las características de la masa de son estas, las reglas son estas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya tenemos que estar bien preparados para eso. Muy bien, vamos a, si no hay preguntas, entrar un poquito en esto, unos minutitos, en el examen físico de tórax. Hay un Belén, a ver, adelante. Sí, no, a ver, los implantes, no. Los implantes se pueden poner, en realidad se hace unas prótesis, me parece, ¿no? Unas prótesis, algo así, se nos sugiere, ¿no?, a los pacientes que se puedan colocar. Algunos aceptan, otros prefieren quedarse así nomás ya. Bueno, hay diferentes reacciones porque esa es una agresión, es una mutilación, pues, ¿no? Algo que nadie, ninguna mujer espera, ¿no? Es complicado toda la vida vivir con eso, de repente que hay que realizar una mastectomía peor, radical, es eso, pero tu mamá es muy, muy complicado. O sea, de aquí de este lado pues, se ve nomás como que lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer, ¿no? Entonces no nos va a afectar, pero el problema es cuando estamos en ese otro lado, ¿no? Cuando estamos de pacientes y te proponen, ¿no? Uno se pone a pensar, ¿y ahora? ¿No? Evidentemente se pueden utilizar una serie de situaciones que pues en la especialidad pues ya se maneja eso, ¿no? ¿No está claro, Belén? Belén creo que se ha congelado. Ahí está. Sí, doctor. Muy bien.
Vamos a entrar entonces y voy a empezar a compartir un ratito lo que es el examen físico. ¿Ya se está viendo? Sí, doctor. Todos los pacientes que vemos pues tienen una molestia en el tórax o en los pulmones, tenemos que explorar, ¿no? Necesariamente con cada uno de esas reuniones físicas. ¿Qué debemos explorar? ¿Qué vamos a buscar? ¿Qué esperemos encontrar en determinadas situaciones, etcétera? ¿No? Abra un ojito en Word, por favor. Van a empezar a escribir. ¿Qué ven las imágenes? ¿Qué diferencia hay entre una y otra? ¿Qué creen ver? Y describan cómo es. Para eso van a tener unos 3 minutitos a partir de ahora. Todo lo que saben sobre el examen físico de los pulmones y lo que quisieran saber. Y dejan como habitualmente para la última actividad lo que aprendieron de este examen, ¿no? Otros 3 minutitos a partir de hoy.
Muy bien. Por favor, después se lo envían a Claudia junto con los otros, el otro organizador. Y vamos a terminar con esto, por favor. A ver. No sé si se está viendo. Sí, doctor, se ve. Se ve, ¿no? Muy bien. Vamos a empezar a continuar con esto para ir cerrando. Muy bien. O sea, ya saben la exploración con eso, ¿no? Bien. Bien, entonces aquí quedamos. La siguiente semana empezamos con el examen práctico, las exposiciones a los que les toque. Preparen bien y después la práctica grupal y vamos a tratar de ya entrar en yo creo que nos va a alcanzar también para la demostración práctica por parte de ustedes el examen práctico, ¿no? Vamos a ir bien de todas maneras. De todas maneras se les va ya se les está adelantando que vayan preparando a algún paciente para el lunes, ¿sí? Sí, en este caso en tórax y pulmones y cardíaco, como les hemos recomendado al inicio, de preferencia que sea un paciente, ¿ya? Puede ser eventualmente una paciente, casos realmente que no pueden contar con un colaborador, pero la recomendación es que sea siempre un paciente, sobre todo para el examen con tribunal, ¿ya? Vayan siempre viendo esa parte del enfoque de la cámara, que sean visualizables ustedes y el paciente, ¿no? Se les da todo este contexto, ¿no? Y que se vea lo que están explorando. Pues no voy a explorar el tórax y su espalda nomás estaban viendo de ustedes, entonces eso complejiza un poquito, no sabemos qué les vamos a evaluar, ¿ya? Muy bien, chicos, hasta el lunes, perdón, hasta el martes, ¿no? Hasta el martes, no sé, estoy pensando que es viernes, porque parece que estoy un poco cansado. Muy bien, hasta el martes entonces con ustedes, ¿eh? Si no hay preguntas, no hay declaraciones o algo que quieras hacer. Doctor, una preguntita. ¿Para el Adelante. tribunal se va a utilizar maqueta también para el examen de mamas? Pues sí, no tenemos pacientes, ¿no? Es complicado tener una paciente para esa habilidad. Entonces lo ideal siempre es una maqueta. Ahora, no sabemos cuándo van a ser las exposiciones, ¿no? Como falta todavía un tiempo, capaz nos instruya que tomemos estos exámenes ya presencial, pero a ver, veremos. O semipresencial va a ser finalmente, ¿no? Entonces, estemos preparados para todas estas situaciones. Todavía no nos adelantaremos, sin embargo, ustedes tengan nomás su maquetita, como hemos hecho ahora, por si les toca en el examen tribunal de mama.
Si no les toca mama, pues no hay problema, ¿no? Muy bien, Belén. ¿Alguien más que quiera saber algo? Muy bien. Creo que ya están cansaditas. Descansen, por favor. Estudiando, practicando, o repasando. No olvides la vida del médico. Quiero descansar este fin de semana. Ay, pero este es de tour. Ah, que me llega ese paciente que no ha leído el libro y es un caso atípico. ¿Qué voy a hacer? Repasar, estudiar, leer, actualizar. Así es, la vida del médico es un aprendizaje continuo. Obviamente hay que tomar tiempo para el descanso y tiempo para el estudio, ¿no? Para que no todo ese estudio se quede un tiempo, que es el menos, lamentablemente. ¿Ya? Listo, chicos, chicas, hasta el martes entramos con ustedes. Bueno. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.